Y para comentar, digamos, el aquí y el ahora de estos 6 meses, quiero saludar a Manuel Díaz, analista político, consultor en comercio internacional. Señor Díaz, bienvenido, gracias por atendernos. Un privilegio estar con ustedes. A ver, ¿cómo definiría? Comencemos por allí. ¿Cómo definiría usted estos primeros 6 meses de la administración Trump? Hay quien piensa que ya parecen 6 años, pero 6 meses. Yo con todo respeto no me llevo tan pesado con nadie como para preguntarle eso. Entonces, ¿cómo definir algo donde a cada hora, literal, hay cambios en todo el mundo, hay declaraciones que carecen de sustento, se mueven todas las tuercas en una forma muy rara? ¿Cómo definir 6 meses? 6 meses de algunas líneas de lo que quizá pase en los próximos años, pero 6 meses complicados y complejos de entender, como el excelente análisis que acaban de presentar nos los muestra, ¿no? Bueno, hay una certeza, por ejemplo, que a mí me queda, ¿no? Tiempo para aburrirnos no hay. No, bueno, divertidos estamos y preocupados. A veces las preocupaciones hacen que el tiempo se vaya muy rápido, pero a veces me Muy. pregunto, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y tratamos nosotros, los que estamos en esto, de analizar por qué tanto cambio y por qué tanta revuelta. Y pues llegamos a algunas conclusiones que podemos empezar a dialogar. ¿Cómo no? Adelante, si son sus conclusiones, por favor. Bueno, la primera es que Estados Unidos había estado en un sueño desde el siglo pasado, en los 90s, 80s, que permitieron regalarle toda su tecnología y todas sus patentes a los países asiáticos, principalmente China. Y en vez de hacer un esfuerzo, se enfocaron tanto en la avaricia de la disminución del costo, que simplemente dejaron crecer a estos dragones que se les llama, de manera que no solo les copiaban los productos, sino que los mejoraban. Y tomaron la deuda muy a la ligera, se convirtieron en una sociedad que permitió que en armamento y en otras políticas, geopolíticas, crecieran otras partes, y de repente viene un despertar con que mucha culpa tienen los demócratas, donde simplemente en esta manera de ser progresista, abierto, incluyente, que son valores muy importantes, eso no podemos negarlos, pues hubo gente que no creyó en eso. Y por otro lado, el liberalismo económico. Mientras unos creían en aperturas de mercado, en vamos a dejar que todo el mundo lo haga y donde sean más eficientes, pues otros tomaron ventaja jugando de una manera desleal, usando labor infantil, utilizando patentes que no les pertenecían, violando las reglas ecológicas. Y cuando de repente hay un despertar de alguna parte de Estados Unidos, no quiero decir Trump, porque quiero pensar que hay gente atrás de él, pues solo les quedó reaccionar de esta manera tan radical para poder frenar un poquito este intercambio tan libre que había de muchas cosas, donde estaban claramente tomando ventaja de ellos. Bueno, yo creo que un buen ejemplo de esto, señor Díaz, por ejemplo, el tema de la frontera. Es decir, una cosa es organizar la migración y otra, el que querramos desconocer, que había una crisis fronteriza en la última etapa del gobierno Biden. Y nunca voy a olvidar imágenes donde pasaron, recuerdo un día que pasaron 5,000, 6,000 personas y las imágenes eran altamente impactantes. Por supuesto, de un extremo siempre se empuja al otro. Totalmente, totalmente. Y es un tema mundial. Vamos a ponerlo en contexto correcto. La migración es un tema mundial donde se ha creído que es un derecho, donde pareciera que cualquiera puede llegar y hacer lo que quiere en el país que sea. Y Estados Unidos, en mucha retórica y pocas palabras, lo había permitido. Pero también recordemos que Obama fue uno de los principales que regresó migrantes, hizo las deportaciones masivas más importantes. Y ahorita Trump lo que está haciendo es está tocando más mediáticamente sus centros de trabajo, algo que no había pasado. Vemos migrantes con perfectamente sus papeles en regla ser totalmente acosados
totalmente abusados en enredadas que no tienen sentido más que mediático. Entonces, yo me cuestiono primero que nada la efectividad de eso. Por otro lado, el gobierno mexicano, que es lo que nos ocupa en esta plática, ha hecho su trabajo desde hace muchos años. Ha detenido mucho a los transmigrantes, que es lo que le importaba mucho a los Estados Unidos. Ha cedido todo a cambio de nada, pero como hemos visto, nada es suficiente para Trump. Y aunque el problema de la migración sigue siendo fuerte, a veces nos preguntamos qué más se puede hacer sin afectar, primero, la economía estadounidense que depende de los migrantes. Y segundo, sin seguir violando sistemáticamente los derechos humanos, como se hace aquí en México cada que pasan los transmigrantes y cada que nos regresan gente. Es verdaderamente inhumano hacerlo porque son utilizadas por el narco, son utilizadas para el tráfico de drogas, son utilizadas para la prostitución. Es una verdadera tragedia no tratar de controlar esta migración que a veces es incluso necesaria para los Estados Unidos. Que es necesaria en muchas áreas, y sobre todo en la economía, en distintos estados de la Unión Americana. Este malestar, por adjetivarlo de alguna manera, que muestran las encuestas, no la de CBS en el caso de hoy. La semana pasada recuerdo haber comentado la encuesta Gallup, también la Quinnipiac University, también la de CNN. Es decir, son muchas las encuestas que están mostrando un desagrado en relación al actuar de ICE, sobre todo en la violencia y en la política migratoria. ¿Cree usted que esto va a incidir de alguna manera en un cambio que pueda presentarse en algún momento, o que se van a obviar estas cifras? Porque el riesgo es que si se obvian puedan seguir aumentando. Bueno, yo creo que a Trump ya no le importa la reelección porque no puede, como a otros que actúan con base en la popularidad. Entonces, si alguien me pregunta si las encuestas le afectan, pues uno pensaría que sí, pero en realidad para él es irrelevante. Él sabe que si le funcionan algunas de estas políticas y se reflejan en el bolsillo del estadounidense, pues va a ganar y finalmente podrá imponer a quien él quiera como candidato del Partido Republicano y poder mantener el control del Congreso, de muchos estados y obviamente de la presidencia cuando llegue su momento. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que el pueblo, y lo digo con el mayor de los respetos a nuestros hermanos de Estados Unidos, pues tuvo una gran economía con Biden y no la supo aplaudir. O sea, si nos vamos a número contra número, él podrá decir hoy que la inflación, él podrá decir hoy que el crecimiento económico, él podrá decir hoy que el no endeudamiento, pero la realidad es que si comparamos los números, Biden tuvo un mejor desempeño económico y simple y sencillamente el pueblo estadounidense ve la mercadotecnia, la propaganda y no está viendo el desempeño. Entonces, la apuesta de Trump está siendo muy grande. Lo de los aranceles, los estadounidenses lo entendieron muy bien, saben que no sirve de nada. El famoso taco, ¿no? Trump always chicken out, siempre al final retrocede Trump. Pues es una realidad, ya ni siquiera las bolsas lo están tomando en serio en este último anuncio de aranceles que hizo. Yo creo que está en un problema grave, donde sí va a lograr algo interesante, que es atraer la mecatrónica, los robots y la inteligencia artificial a que se empiece a manufacturar automáticamente sin tanta mano de obra en Estados Unidos, que creo que es el objetivo final, y sobre todo atraer que solo las inversiones de capital estadounidense, norteamericano o de países amigos sean las que permitan hacer intercambios comerciales con los países. Lo que quiero decir, lo resumo muy rápido. Si unos lentes se hacen en Vietnam, ya no va a importar. Lo que va a importar es quién pone el capital en Vietnam para hacer esos lentes. Pues habrá que ver cómo opera la dinámica, ¿no? Una última pregunta, respuesta corta por el tiempo. México, Estados Unidos, ¿hacia dónde vamos? Es muy complicado explicarlo también, pero hoy en día estamos viendo que las presiones están funcionando. Poco a poco el régimen de México se empieza a desmoronar, se empiezan a pelear entre ellos. Hay 1,200 detenciones
de narcos, hay 800 laboratorios de fentanilo destruidos. Por primera vez estamos escuchando acusaciones directas contra altos funcionarios. La presión está funcionando, se están cancelando visas. Son 6 meses que han cambiado la política de un gobierno que se sentía impune e intocable a un gobierno que hoy claramente le teme a lo que puede venir, porque se reconoce que es nuestro principal socio comercial, que la gran parte, casi el 50% del PIB, es nuestro comercio exterior, que el 84% va a América del Norte, y están empezando a temblar los políticos, y la sociedad mexicana lamentablemente ha puesto una esperanza en lo que pueda hacer este hombre, que por otro lado es racista, clasista, nos ofende y nos maltrata a nuestra gente, y eso también es imperdonable. Manuel Díaz, analista político y consultor de comercio internacional. Señor Díaz, gracias por estar con nosotros. Un privilegio siempre, gracias.